muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta mañana que estamos pues tan contentos realmente de tener con nosotros a Frigga Haug, doctora, profesora en la Universidad de Hamburgo, y que en esta ocasión nos acompaña plenamente a darnos una charla sobre un tema realmente importante, y ahora daremos cuenta de eso. Pero antes les quiero decir que, bueno, Frigga ha sido profesora invitada en un gran número de universidades, sobre todo europeas, y que es parte de la presidencia del Instituto Berlinés de Teoría Crítica. Frigga también es coeditora de la revista alemana Argument y corredactora del Diccionario Histórico Crítico de Marxismo, de lo que vamos a hablar en nuestra segunda parte de la sesión de hoy. Y ha sido la editora de un diccionario crítico de feminismo. Aquí lo tenemos, ¿verdad, Frigga? Por desgracia todavía nada más en alemán. Pero tenemos el gusto de tener ya una traducción de este libro, Rosa Luxemburgo y el arte de la política, que han sacado en España y que esperamos que ojalá tengamos acceso en México pronto. Bueno, Frigga es autora de muchos libros y muchos ensayos. Las líneas de trabajo son muy interesantes en Frigga, porque además, desde luego, de su eje conductor, que sería el feminismo y el marxismo, ha trabajado temas sobre el proceso de aprendizaje. ¿Será un primer libro sobre los temas del trabajo, de los cambios en el trabajo? En fin, que sus líneas de investigación son varias y al mismo tiempo muy encontradas a partir de este eje de la problemática de la mujer y el trabajo, que son elementos fundamentales en el pensamiento crítico, particularmente el marxismo. En esta ocasión hemos invitado a Frigga, con motivo, entre otras cosas, de este libro, a hablarnos sobre Rosa Luxemburgo y el tema de la mujer y la política. Es un tema que no deja de ser actual. Comentábamos antes de comenzar cómo estos años de crisis, de dificultades del pensamiento más avanzado en general y en particular del pensamiento marxista, una de las problemáticas que se nos plantearon fue la escisión entre el feminismo y el pensamiento marxista, cuando siempre había sido un gran y virtuoso encuentro. De pronto nos encontramos con importantes corrientes que buscaban la diferenciación con el pensamiento marxista. Creo que es signo de los tiempos, y que en la medida en que aparecen trabajos como el de Frigga, podemos decir que vamos de salida de ese túnel oscuro. En muchos ámbitos se nota, ya lo platicaremos en la siguiente parte en relación con el diccionario. Lo observamos, una recuperación, una elaboración en muchos ámbitos del pensamiento marxista. Y bueno, no quiero alargarme porque vamos a tener el asunto de la traducción. Bueno, Frigga va a leer algunas partes en español, pero quiere inicialmente hablarnos en inglés, que es donde se siente más a gusto, aunque las preguntas y demás, el diálogo que tendremos al final con ella puede ser muy bien en español, creo yo. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Frigga Haug. Muchas gracias, Frigga. Muchas gracias. ¿Está abierto? Sí. ¿Puede entenderme? No. Más cerquita. Siempre tengo problemas con el tema. ¿Más alto o más cerca? No funciona, ¿no? No funciona. Sí funciona. Sí. Entonces más voz. Ahora, ¿mejor? O si quieres te cambio. Este está más fuerte, creo. Eso no es fuerte, no puedes oírme.
A ver si aquí. We have a common difficulty which I hope we can overcome, because as far as I know from talks here, Rosa Luxemburg is unknown as a theoretician. She is known as a martyr and revolutionary fighter for peace and violence, definitely not as a symbol for women's liberation. Bueno, el problema de comunicación es que todos creen saber algo sobre Rosa Luxemburgo, pero la conocen como mártir de la cosa del movimiento obrero. La conocen como amigos de flores y de gatos, tal vez, y de la paz, pero no la conocen como una cabeza más importante de la primera generación de marxistas en teoría. Después de Marx era la primera a escribir una gran obra, Acumulación del Capital, en el mismo nivel como Marx. And now, since you might not know anything about her, I just remind you who she was, give you some dates who she was, because she's just an incredible person not to know, and it's a dramatic life. Algunos hechos sobre su vida, es un personaje increíble, y bueno, es la introducción que va a dar ahora. She comes from a Polish Jewish family of entrepreneur in Wood, and visited a feminine college. And in this time she already started working with the workers' movement. Therefore, she had to leave the country as a political emigre in the age of 18. A 18 ya tenía que refugiarse, ir fuera del país, de Polonia, donde venía de una familia burgués judía, y de estudiante de escuela, no sé cómo se dice, de liceo, ya se trabajó con el movimiento obrero, es por eso que tenía que ir en exilio. Go in exile to Zurich in Switzerland, and there she studied natural sciences, mathematics, political sciences and political economy, and wrote a doctor's thesis on the industrial development of Poland in the age of 26. At this time she spoke 7 languages. Bueno, estudiaba en Suiza, y espero que todo tenga todo bien en mi memoria. Estudiaba ciencias naturales, matemática, ciencias políticas, economía política, y hablaba, ¿cuántas? 7. Es increíble, 7 idiomas. ¿En qué edad? 26. 26. Bueno, aquí estamos. Already in this time, in the exile, she published a Polish journal together with other immigrants who were in Switzerland at this time. And 1 year later she went to Berlin to write her first big book, Social Reform and Revolution. Bueno, editaba una revista polonesa, ¿cómo se dice? Polaca, una revista polaca, y 1 año después iba a Berlín, donde escribía su gran trabajo muy importante en la historia de la internacional sobre reforma y revolución. Sí, to work with the Social Democratic Party. Now, just 2 more items, and you know who she was before she fell into oblivion. She was for 10 years the representative in the International in Brussels for Litauen and Poland. Litauen, I don't know what Litauen is in English. Worked side by side with Lenin. For 7 years she taught in the party school in Berlin, the only female party teacher.
Kennst du das? Bueno, 10 años representante en la internacional para 2 países, Lituania y el otro era Polonia, claro. Y 7 años enseñaba en la escuela del partido. La única mujer. La única mujer de maestra de esa escuela. In 1914, she founded the Grupo Internacional, Intergrupo Internacional, as a protestation against the credit for war. I can't do this all because it's a long history, but it's a break now. In 1914, the Social Democrats had allowed for the credits for the war, and she separated together with 6 others and founded the Group Internacional. Bueno, es el momento muy dramático, es como 89 casi, el momento de agosto de 14, porque la Internacional ha cometido la gran traición de sí misma. Eso. En ese momento ella fundaba ese grupo internacional que después el movimiento de Zimmerwald en 16 va a reorganizar una futura nueva internacional. Eso es... Después Spartacus viene de eso y después la Communist Party. La fundación del Partido Comunista después. Y su gran trabajo, mientras tanto, es die Krise der Sozialdemokratie. La crisis de la socialdemocracia. Un trabajo importantísimo. Es me faltan ahora las palabras. No solo animales, arte y paz, ¿no? You see, Vota's going to do this lecture together with me. He's enthusiastic already. In 18 and 19, she was in prison because she agitated against the war. And then she was dismissed, and then she was murdered. She was dismissed in November, in the beginning of the November upheaval, and she was murdered on the 15th of January 19. The murderer was set free as innocent, and he had the obligation by the government. So this is the preface. Bueno, estaba en la prisión varias veces. También en el momento de la Revolución Rusa escribía una trabajo muy importante de crítica simpatizante con la revolución de Lenin. Al mismo tiempo muy simpatizante y muy crítico y muy pronóstico. Si la lees, crees leer lo que pasó 50 años más tarde. Y cuando estaba en libertad, estaba en el proceso de fundación del Partido Comunista Alemán, la mataron oficiales del ejército y no fueron procesados. Y además, lo que Frigano ha dicho, en la República Federal, en los años creo 60 o 70, uno de los que la mataron recibió una medalla grande del Estado. This story is real long. We could go on and have all the story, but it's only the preface to our situation now with Rosa Luxemburg, which is my topic. Eso era el prefacio. Her books have been printed in the 1920s, just beginning, 2-3 of her books, but after Lenin's death there was a ring of silence around her. Nobody printed her books, and sorry to say that in the German Republic, Deutsche Demokratische Republik, her books were not printed either. For 60 years there was no book from Rosa Luxemburg. Only from the 1970s on they started publishing. Ganz kurz. Bueno, es un poco más a lo crítico, lo que dices, creo. De las primeras publicaciones
después su muerte en los años 20, cuando todavía era una figura muy positiva para el Partido Comunista, emblemática, y Lenin, que sabía que era criticado para ella, era ávido de leer sus trabajos. Promotor, ¿ya? ¿Sí? Y después de la muerte de Lenin, y cuando Stalin estaba en auge, un silencio. Y el luxemburguismo era un juicio fatal para una persona. Si era luxemburguista, en los años 70, la RDA, la Alemania comunista, empezó a editar sus escritos completos casi, los escritos en alemán. Y ahora en los últimos años los escritos en Polonia fueron traducidos en alemán. Yeah. The only thing which remained was Rosa Luxemburg in the workers' movement. No, what remained when I came into politics was Rosa Luxemburg hasn't anything to say theoretically. She's just nobody. And she is a romanticist of the masses. She super elevates the masses. Only those two ideas remained in the workers' movement. Cuando Frigga entró en el mundo político del movimiento obrero, la imagen de Rosa era más o menos una romántica de la revolución, con ilusiones sobre las masas, que teóricamente no tenía nada que decir. Y si tú me permites, voy a completar, hasta compañeros que yo respeto mucho pensaban que teóricamente era una teorista de Zusammenbruch, de breakdown. Del derrumbe. ¿Cómo? El derrumbe del capitalismo, es decir, que nosotros esperamos que venga ese derrumbe, no hacemos nada, ¿no? Pero que es ridículo, ¿no? Now, all this, we really could go on for the whole day, but now, all this changed in the 80s, because this was the time when Euro-communism came to the stage. Peter Weiss wrote his enormous trilogy on the workers' movement, and in this, the line of Luxemburg and Gramsci. So this was the time where another form of politics, another Marxism, and now this feminist question could come to the surface. Eso cambió en los años 80 y creo que en México había el mismo momento que cambió mucho, por ejemplo, en la vida de Adolfo Sánchez Vázquez. Que toda esa imagen fue sustituida por otra, una influencia muy grande en Alemania entre los intelectuales. Es la obra de Peter Weiss, no sé si está traducida, La estética de la resistencia, en forma de novela en 3 volúmenes. Es el mejor libro que yo conozca de la historia del movimiento obrero alemán y también mundial y de las grandes tragedias. Libro de importancia enorme. Y aquí es él en sus cuadernos, notas, acompañante la escritura de esa novela, acuña, ¿cómo se dice? La línea Luxemburgo-Gramsci como alternativa, como un posible socialismo, marxismo futuro. Eso. La línea Luxemburgo-Gramsci. Eso es el momento para las preguntas feministas. Pero tenemos la situación de eine Legende. Ahora habla español.
Es muy difícil para nosotros, explica un poco más. Una leyenda, ¿no? Es la palabra. Es correcto, leyenda se dice así. Sí, Ya. leyenda. Hemos hablado de eso ya, que hay una leyenda que Rosa es la mujer de flores y animales y todos esos sentimientos queridos y eso. A un lado, a otro lado, es un revolucionario sangriante, violencia y revolución, los todos uno al lado del otro. Pero from 1980 on, I switched to English. From 1980 on, there were lots and lots of congresses and texts, more than 150 books on Rosa Luxemburg. You couldn't come through, and all of a sudden, her name was connected with hope, with possibilities of an alternative socialism after this graveyard which we're used to. But I finished the sentence. But all this was without discussing her work, without working with her ideas, just from outside. So that all of a sudden she seemed somebody like a cloud, like somebody from a different epoch. Nobody for us. Bueno, en los 80, y creo que es paralelo en México también, en los socialistas, creo, en todo el mundo, cuando realizamos más o menos conscientemente que la revolución soviética había perdido su vida ya. Y en ese momento, ¿cómo continuar? En ese momento la Luxemburg, como el Gramsci, suben. Esos son de gran importancia. En pocos años, 150 libros sobre la Rosa y la figura de la esperanza, pero no había ninguna discusión sobre su obra teórica y sobre la relevancia práctica de esa obra hoy. Sí. Todo de fuera como fuera una figura de leyenda muy lejos. Sí, es eso. And this was what I wanted to change with my book. Eso quería cambiar, esa situación, romper ese falso mito. Ahora leo en español y tú protestas si es imposible. Rosa Luxemburg no había jugado ningún papel en mi propia socialización política en los años previos al movimiento estudiantil ni durante él. Era un momento en el que justo habíamos empezado a descubrir por nosotras mismas los clásicos del marxismo, como Mujeres, llegando hasta August Bebel y su obra La mujer y el socialismo, en un movimiento que crecía tan rápido como el movimiento de las mujeres. El alejamiento de aquel marxismo recientemente encontrado fue tan vehemente que nuestros intentos puritanos se aferraron a los clásicos habituales. Bebel, Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y un poco de Kravatsky que nos ha aburrido. La cuestión de si la mujer Rosa Luxemburg podía contribuir en algo a un feminismo socialista nos habría rebasado en cualquier caso. Como socialista, que sabíamos que desde el punto de vista teórico no había hecho gran cosa, que sobrevaloraba las masas y infravaloraba el partido. Como feministas, sabíamos que no había hecho nada para las mujeres. Su fama era mala y nosotros teníamos ya demasiado que leer y trabajar, con lo que nos ahorramos los 11 volúmenes de sus escritos completos en alemán, discursos y cartas. Es preface, otra vez. Y ahora la pregunta, ¿qué podemos aprender de Rosa Luxemburg sobre la cuestión
de una política de intervención de las mujeres y para ellas. En 1992 escribió en el Leipziger Volkszeitung: la emancipación política de las mujeres tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco, incluso en la vida política y espiritual de la socialdemocracia, que eliminará el hedor de la hipócrita vida familiar actual, que de modo inequívoco permea incluso a los miembros de nuestro partido, tanto trabajadores como dirigentes. En aquella época se trataba ante todo del derecho de las mujeres al sufragio. Hoy peleamos por las cuotas, aunque también seguimos haciéndolo por ahuyentar el mismo hedor que de modo inequívoco impregna a los representantes masculinos de los partidos y que, envolviéndola en una niebla de prejuicios personales, burocratiza la política hasta tal punto que toda orientación combativa ha desaparecido. Sí, las mujeres ocupaban los parlamentos, las cúpulas de los partidos, las direcciones sindicales o cualesquiera otros espacios públicos de la sociedad. ¿Sería posible otra política? Al menos esta es nuestra esperanza. A pesar de todas las imperfecciones de nuestro sexo, una política más cercana de las necesidades de las personas, menos tecnocrática, despiadada, derrochadora y belicista. Detrás de estas nociones no se oculta la idea de que las mujeres sean por naturaleza seres de buen corazón, tiernos, amistosos y pacíficos, al contrario que el otro sexo, sino que nuestra esperanza sobre la dimensión femenina en la política procede de nuestro análisis de la división sexual de trabajo. Esta consiste en el fondo en la separación capitalista entre un ámbito de actividades que corresponden al trabajo social general, el trabajo asalariado y el trabajo pagado, atribuido en su gran mayoría a los varones, dejando todas las demás actividades a cargo de las mujeres, especialmente el cuidado de los propios seres humanos, sin pagarlos por ello y haciendo que queden protegidas por los varones que traen el dinero a casa. De ahí deriva una posterior división según la cual una comunidad dividida de tal suerte queda regulada por un sector de políticos profesionales que cobran por ello y que es de nuevo un espacio de varones. En ese contexto, nosotras pensábamos que al intervenir en la política oficial, las mujeres no podrían dejar de introducir las experiencias procedentes de los ámbitos concretos de su actividad, con la que harían descender lo político al vivir desde las alturas de los parágrafos y las resoluciones hostiles a este. Es la esperanza. Ahora en 19... sí, estoy en español. 1982. 1982. Apareció en los Estados Unidos el libro de Raya Dunayevskaya, está así, sobre la relación de Luxemburgo con la teoría marxista de la revolución y con la liberación de las mujeres. Aconsejaba a las feministas que estudiaran las cuestiones de organización en Rosa Luxemburg y que vieran la revolución como un proceso en varias etapas, tal como hacía ella, no solo como superación de lo viejo, sino también como construcción de lo nuevo. Para eso se precisa un movimiento
multiforme de mujeres y sensibilidad personal para la política. Pero más importante todavía es que toma la persona de Luxemburgo como un modelo posible para mujeres que quieren liberarse. Precisamente el hecho de que se resistiera a restringirse a la cuestión femenina y que en vez de ello constantemente rebasará las fronteras habituales de lo femenino, tanto en sus escritos como en sus discursos, hace de Luxemburgo un modelo para la liberación de la mujer. Dunayevskaya nos cuenta entusiasmada que Luxemburgo se estrenó públicamente como apasionada oradora con solo 26 años, que rompió con su compañero sentimental a causa de discrepancias políticas, o sea que vivía y juzgaba con independencia y se opone a la interpretación de muchas biografías masculinas de Luxemburgo, como por ejemplo el famoso Nettel, de acuerdo con las cuales los años tras la ruptura con Leo Horiches habrían sido años perdidos. Por el contrario, según ella, fue justamente el momento en que Luxemburgo emprendió las controversias políticas más importantes, en que escribió sus escritos de mayor interés y durante el cual fue la única profesora femenina en la escuela del partido. Según la tesis de Dunayevskaya, la liberación de la mujer empieza justamente cuando las mujeres piden la palabra en público y manifiestan su oposición, rebasando de ese modo doblemente las fronteras de lo femenino. Ahora otro capítulo sobre la lenguaje. Ya el lenguaje de Luxemburgo plantea más desafío. Se obstina en emplear palabras que nos contrarían. En primer lugar, términos militares. Por ejemplo, el partido está en primera línea hombro con hombro, hombre a hombre, a pesar de que en la época del movimiento feminista nos hemos vuelto más sensibles para el evidente sesgo masculino del lenguaje. Todavía no sabemos cómo sustituir la metáfora del el señor y el servio. Si como hace Luxemburgo se aplica sin condiciones al proletariado diciendo que debe convertirse en señor de su propio destino, en la misma operación se excluye solapadamente a las mujeres, cosa que ocurre también con el lenguaje usado por Marx en el manifiesto comunista. No sé si tú has leído frases como esta. Pero la burguesa no solo ha forjado las armas que la darán muerte, también ha engendrado a los hombres que manejarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Y Rosa Luxemburgo es más en esa dirección. Dice que el futuro de la cultura y de la humanidad depende de que el proletariado ponga en la balanza su viril espada de combate con varonil decisión. Pongamos el uso del lenguaje en la cuenta del movimiento obrero, en el que Luxemburgo se calificó a sí misma y a Clara Zetkin alguna vez como los dos últimos hombres de la socialdemocracia. Esa expresión sigue sirviendo para mostrar la conciencia que Luxemburgo tenía de sí misma y para poner de relieve simultáneamente la mediocridad del resto del partido de su dirección. Pero aún así sigo estando dividida, pues incluso en esta triste victoria no puede dejar de escuchar que lo masculino se eleva a la medida de lo excelso, del valor y de la decisión, aunque a la vez el hecho de excluir a las varones socialdemócratas del género masculino también puede sonar claramente subversivo. Pero vamos a
las mujeres, las proletarias, en tanto que caracteriza a la mujer trabajadora como la más pobre de los pobres, la considera en consecuencia adalid de la clase obrera y al tiempo de todo el género femenino. Ahora es un poco difícil, pero muy importante para mí, estamos acostumbrados a que los discursos a las trabajadoras expliciten al menos su doble explotación, en tanto que trabajadoras y en tanto que amas de casa para incitar su indignación y, si es posible, promover su rebelión combativa. Nada de eso se encuentra en Luxemburgo. En el modo como dibuja la situación de las trabajadoras hay mucho de crítica y mucho de perspectiva. La proletaria no tiene una casa propia. Su casa es el mundo. No tiene una familia propia, sino la del prójimo. No tiene una lengua propia, sino que deambula entre la colorida mezcla lingüística de los pueblos del mundo. El bienestar de las mujeres burguesas es su atadura. La proletaria no las tiene. El hecho de que haya sido arrancada de ellas le permite llegar a la otra orilla. Hasta tal punto la habitación de Luxemburgo se diferencia radicalmente de la habitual, que conjurar la miseria es para ella una fuerza efectiva de liberación. Ni escribe tampoco viceversa, como si a los dominados solo les moviera la fortaleza y una alegría que les empujaría hacia adelante. Muestra cómo en lo que normalmente tomamos por miseria se oculta la esperanza de la liberación. En ese sentido, sus discursos son exigentes porque nos obligan a pensar de otra forma sobre la miseria y por consiguiente a repensar a qué felicidad nos parece digno aspirar en la actualidad. Su negación se orienta hacia un espacio público futuro y por tanto deja atrás nuestra crítica espontánea, mostrando que es una crítica que todavía no se ha atrevido a poner los pies fuera del umbral del hogar privado. Su forma de utilizar la negación está extraña, pero a la vez genera esperanza. Y dado que la esperanza surge de la tristeza por el desarraigo del hecho, precisamente de no estar en casa, su crítica es realmente radical. Muestra que los avances no surgen de un pacífico correr en coro, sino los muestra como son, como rupturas en el presente. La fuerza que de esta forma anima sus discursos prescinde de las dificultades cotidianas si en ellas no ve ningún devenir. Pero de ese modo, las relaciones de género se le escapan sistemáticamente. Los términos masculinos militares y el uso frecuente y peculiar de imágenes procedentes del mundo de la mujer no son las únicas dificultades lingüísticas. Es el capítulo 2, las masas ahora, que Luxemburgo hace que nos rompamos la cabeza. Sin dar señal alguno de retractarse, o al menos de dudar, ahí están palabras como masa y Führung. ¿Qué es Führung en español? Oriente, dirección. Cuyo uso nos resulta desagradable y que por eso nos produce rechazo. Tras la palabra masa se esconde una política ideológica de varios siglos que orienta la praxis de las multitudes y nuestros propios sentimientos y formas de comportarnos. Visto desde nuestro punto de vista pequeño burgués,
Las masas siempre son los otros. Son una actividad continua sin objetivo, un enorme barullo. Claro que sabemos que formamos parte de ella, pero sin embargo podemos distanciarnos de la masa en tanto que hablamos de ello. Este sentimiento contradictorio es resultado de una formación ideológica. Su efecto es mantener intocada la ideología sobre las masas. Luxemburg escribe en contra de nuestros hábitos lingüísticos y por ello se nos revelan como formas amuralladas de pensar. Masa son los de abajo, aquellos para quienes hay cultura de masas, que hemos aprendido a criticar como chapuza idealizadora y a la que solo prestamos atención con una mala conciencia hasta cierto punto santurrona, y consumo de masas que despolitiza y turismo de masas que transforma los anhelos de belleza de nuestras esperadas vacaciones justamente en odio de masas. Dejando atrás nuestras dudas anteriores, leemos el entusiasmo que Luxemburg siente por las masas. Masa, eso es el pueblo, cuando está en movimiento, cuando se reúne y se transforma. A la masa también pertenecen los intelectuales que ayudan al movimiento a acceder a la palabra. La masa no necesita ningún dirigente, justamente porque ella es el pueblo que se ha vuelto político. La palabra se ha hecho carne, y en tanto que se refiere al pueblo inmediatamente como algo activo que se abre camino, surgen imágenes de seres humanos en las concentraciones, en las manifestaciones, haciendo huelga, y nos centremos con la esperanza que se sean muchos y que cada vez sean más. A las imágenes se añaden sonidos y canciones en vez de simple ruido. Nuestro escepticismo frente a las masas ha cambiado de signo como una palabra para una multitud a la que no queríamos pertenecer, y una palabra para la ruina de una alegría que antes era sublime, como por ejemplo en la cultura, antes de que se volviera cultura de masas. Sin otras condiciones nos sentimos a nosotros mismos en tanto como momento de las masas, activos, esperanzados y en movimiento. Las enseñanzas sobre el silencio que idiotiza no son las únicas que nos imparte el modo de hablar de Luxemburg. Otras muchas palabras que sorteamos respetuosamente, protegiéndolas de la reflexión, se ponen en movimiento. Paz, por ejemplo, puede ser una palabra para decir imperialismo y guerra, y no solo como resultado de un simple juego de manos de la burguesa. Las conferencias de paz de los socialistas también se convirtieron en cenáculos de charlatanes que preparan el golpe definitivo contra la paz. Las palabras pierden su rigidez, pero mantienen un significado claro en la esperanza de los pueblos, en la perspectiva socialista, aunque hasta entonces adquieren formas diversas y su significado cambia con el contexto: moral, honor, riqueza, conciencia, protección de los trabajadores, defensa. Da casi lo mismo el ámbito del que las palabras procedan, todas empiezan a bailar salvajemente. Descifrar sus figuras es tarea de los intelectuales socialistas. De esta forma, la obra de Luxemburg es también una escuela de lenguaje, o mejor, una propuesta de cómo hay que utilizar el lenguaje. Escribía igual que Brecht escribirá más tarde en Métis. Sus palabras son como bolas de nieve, duras y sin embargo siempre a punto de deshacerse, móviles por lo que se las puede lanzar, capaces
capaces de adoptar formas diversas, por lo que se las puede utilizar. El movimiento incesante permanece en nuestras cabezas. Así, por ejemplo, cuando nos asentimos a la fórmula de paz del Consejo de Trabajadores y Soldados, sin anexiones, sin compensaciones, paz basada en la autodeterminación de las naciones. Y rápidamente pasamos a la consideración de que esta fórmula no sigue siendo como era, sino que debido a la situación objetiva y a su lógica, sirve a los intereses del imperialismo de la Entente y el proletariado ruso lucha en el fondo por la paz en general porque tiene la cuerda al cuello. En la crisis, sus palabras se comienzan hasta producir imágenes increíbles. La crisis termina en la práctica con todo uso sin principios de las palabras. La sociedad se muestra como es. El policía el policía en la esquina se convierte en el único representante de la dignidad humana y la carne de cañón almacenada y patrióticamente calentada en agosto y septiembre se pudre en Bélgica, en los bosques, en Masuria, en campos de cadáveres entre cuyos retoños crece poderoso el beneficio. Sus palabras arrastran y sus frases movilizan porque sus conceptos están en movimiento. Su pasión, que ha llevado la militancia política a la formulación teórica, ha inclinado a algunas mujeres a releerla bajo una perspectiva feminista. Es todo en mi libro, ¿verdad? Un pequeño capítulo. A la clara conciencia de las contradicciones en la sociedad capitalista, una figura que resulta fecunda en los escritos de Marx y que no he visto retomado nunca, ni mucho menos con esa fuerza. Marx describe, por ejemplo, la miseria en la fábrica. Este tema ha sido muy repetido e incluso se convirtió en un canon en la sociología industrial. Marx caracteriza a los trabajadores con los peores atributos, tales como embrutecidos, agobiados, agotados, unilaterales, hundidos moralmente, pero después da un salto para construir a partir de estas mismas criaturas la esperanza de un cambio, la revolución y la perspectiva socialista. El elemento de unión entre la miseria y la esperanza es una ruptura, una crisis. Por ello puede ocurrir que nuestros sentimientos espontáneamente estén del lado de lo viejo, que constituye un traba para la nueva sociedad. Veas a modo de prueba el famoso pasaje del Manifiesto Comunista, todas las relaciones firmes y enmohecidas con sus secuelas de ideas y conceptos venerados desde antiguos se disuelven y todos los de formación naciente envejecen antes de poder osificarse. Todo lo estamental y estable se evapora, todo lo consagrado se desaquiliza y los seres humanos se ven finalmente obligados a contemplar con ojos desapasionados su posición frente a la vida, sus relaciones mutuas. A pesar de que el contexto es claramente negativo, debemos saludar el hundimiento de lo venerable, de lo firme, de lo estable, de lo sagrado. En el capital, las rutinas, el secreto, el saber del experto están del lado de lo que se hunde. Nuestros sentimientos espontáneos se muevan de modo cuando menos contradictorio en este torbellino. Pero a la política le corresponde también trabajar los sentimientos.
Para educarlos hay que conocer científicamente cómo funcionan. No basta la mera razón para estar dispuesto a despedirse de lo sagrado, porque sea ideológico. Lo que no implica que puedo hacerse sin crítica racional. En las experiencias mismas en las que se asienta un determinado sentimiento, hay que movilizar otras experiencias de signo contrario que posibiliten que la despedida se convierta en liberación. Now, summary de eso. Comprobemos ahora cómo Luxemburg hace política en la crisis, cómo a fin de cuentas aprovecha en su agitación los momentos de crisis para dar pasos adelante frente a lo que hay. Eso hace que por de pronto su argumentación se oponga a primera vista a mucho de lo que espontáneamente consideramos bueno y adecuado. Por ejemplo, antes veíamos que frente al hogar colocar al mundo ahora cuando todo se tambalea y por ello puede ser presa de cualquiera, etc. Y de esa forma impide una crítica que ve en las mujeres y en los seres humanos en general a meras víctimas. Muestra quién está avanzando, con qué fuerza y hacia dónde. El camino se interna en el mundo, no lleva de vuelta a casa. Justamente por eso es importante tener una imagen clara y nítida del mundo, porque es nuestro posible hogar, es en él donde hay que encontrar la perspectiva. Si la contraponemos a la suya, nuestra propia crítica social espontánea es solo negativa. Nos anima a escapar de esa sociedad. No encontramos puntos de apoyo con el propio desarrollo social, a partir de los cuales pudieran iniciarse transformaciones literatas. A diferencia de ello, Luxemburg pone de relieve que aquellos elementos socialistas en el capitalismo, elementos que hay que elaborar y con los que hacer política, los individuos no los experimentamos tan fácilmente como positivos. Eso hace que la lucha por el socialismo sea también una lucha penosa y difícil, porque implica también una lucha en cada individuo. La política que se hace contra la espontánea inclinación de cada uno y que con ellos se hace para ellos, es contradictoria en sí misma y por eso debe ser necesariamente una política científica. Cada paso va acompañado de análisis. La conexión con la lógica marxiana de la crisis y rupturas y por tanto la necesidad incondicional de tomar en cuenta las experiencias contradictorias de cada individuo y la búsqueda de la esperanza en la miseria constituye el pathos específico luxemburgiano. En cualquier caso, esta política experiencial que traduce lo cotidiano en política, que transforma las exigencias de mantenerlo dado en voluntad de cambio, es totalmente imprescindible para una política de las mujeres. En este momento, porque hemos spent a long time for the beginning, es una ruptura porque ahora quería decir cómo lo haces en el modo de línea Luxemburg-Gramsci, con la experiencia, con las tesis sobre Feuerbach y cómo hacer esa política científicamente. Es el capítulo que viene, pero ahora no podemos hacerlo y abrimos para la discusión. Y tú puedes leerlo, es
es muy intensa. El capítulo sobre la crisis y cómo hacer política contra los que sienten espontáneamente y con ellos, y contra ellos. ¿Qué experiencia, qué modelo de científico y por qué es tan importante para las mujeres y pues es el inicio de una política nueva, marxista, que vive y que puede estar por el ciento que viene. Y puedes en eso ver que una política radical de liberación de las mujeres solo puede formularse y realizarse como proyecto general de liberación de los seres humanos, así y solo así. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una excelente exposición del trabajo que has realizado sobre Rosa Luxemburgo y que efectivamente creo que tenemos por delante su recuperación.